Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Marcela Guzmán y el día de hoy voy a hablarles sobre la suma de vectores y el movimiento rectilíneo uniforme, temas que podemos ver en la etapa 1 de la mecánica y el entorno. Comenzando con la introducción que nos dice que en la ciencia de la física se manejan conceptos que representan hechos, fenómenos o situaciones de la naturaleza, las cuales tratamos de analizar numéricamente para conocer su comportamiento mediante llamadas magnitudes y cantidades físicas. Sin embargo, algunas de esas magnitudes representan propiedades direccionales, donde entramos al tema de los vectores, los cuales veremos a continuación. Antes que nada, veremos lo que son las magnitudes escalares y vectoriales. Vemos las magnitudes escalares se precisan por completo mediante un valor numérico y unidad de medida. Estas no tienen dirección. Claros ejemplos son la distancia, rapidez, masa, tiempo y temperatura, entre otros. Las magnitudes vectoriales se precisan mediante un valor, la unidad de medición correspondiente y además una dirección, lo que la diferencia de las magnitudes escalares. Ejemplos de las magnitudes vectoriales serían la velocidad, desplazamiento, fuerza, impulso, aceleración, entre otras. La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos, es decir, trata de establecer sus condiciones de posición, rapidez, velocidad, aceleración y otras más a través del tiempo, de tal forma que debemos tener en cuenta la dirección de estas magnitudes vectoriales para obtener predicciones precisas y verdaderas de estas condiciones. Aunque existen varias otras formas de sumar los vectores, como los métodos gráficos, así como el triángulo o el polígono, el día de hoy hablaremos sobre el método de las componentes explicándolo paso a paso, antes dando una introducción sobre este. Y nos dice que las cantidades escalares no se suman o restan de la misma forma que las cantidades vectoriales. Para la suma o resta de estas últimas, se requiere de un procedimiento que toma en cuenta la dirección de los vectores para llegar al resultado correcto, comúnmente llamado vector resultante. Comenzamos con los pasos del método de las componentes. Normalmente se nos dan los datos en coordenadas polares, por lo que es necesario para el paso número 1 convertirlo a coordenadas rectangulares, siguiendo la siguiente fórmula, que es vector x es igual a vector por coseno del ángulo y vector y es igual a vector por seno del ángulo. Una vez hecho esto, pasamos al paso número 2, que sería realizar la suma de los componentes los cuales sacamos con la fórmula anterior. Los componentes pueden variar dependiendo de la cantidad que nos den en el problema que nos hayan dado. Para continuar con el proceso, vamos al paso número 3, donde debemos obtener la magnitud de los componentes, siguiendo el teorema de Pitágoras que vemos expresado de la siguiente manera. El vector resultante es igual a la raíz cuadrada de la suma de los vectores en x al cuadrado más la suma de los vectores en y al cuadrado. Llegando al final de nuestra operación, lo último que nos quedaría por calcular sería la dirección de los componentes mediante la función tangente expresada en la siguiente fórmula, que sería como ángulo resultante es igual a la suma de los componentes en y entre la suma de los componentes en x por tangente inversa. Tomando en cuenta la siguiente nota que nos dice que en estas fórmulas utilizamos la letra b de forma genérica para representar cualquier vector. Sin embargo, al realizar ejercicios o resolver problemas, es común utilizar otras letras como F para representar fuerzas, W para representar pesos, A fórmulas. Únicamente cambiamos los símbolos. A continuación, comenzaremos con un ejemplo para practicar la suma de los vectores siguiendo los pasos anteriormente señalados. Comenzaremos tomando nuestra calculadora científica y viendo los datos que se nos han proporcionado. Nos dieron 3 datos diferentes. Comenzaremos poniendo nuestros datos en la tabla. Una vez que tenemos nuestros datos acomodados en la tabla, comenzamos con el paso número 1, que sería convertir de coordenadas polares a rectangulares. Tomamos nuestra calculadora científica y ponemos 68 por el coseno de 100, que nos da como resultado menos 11.80. Lo colocamos en nuestra tabla y pasamos al siguiente, que sería
68 por el seno de 100, que nos da como resultado 66.96. Pasamos a la siguiente fuerza, realizando nuevamente la misma multiplicación y así con las demás. Una vez con nuestros datos colocados en la tabla, pasamos al siguiente paso, que sería realizar la suma de los componentes. Tomamos nuestra calculadora científica y agregamos menos 11.80 más 60.62 más 30.46, los cuales serían los componentes en X. El resultado nos da 79.46, el cual agregaremos aquí. Continuamos con el otro lado, agregando nuestra calculadora. 66.96 más 35 más menos 25.71. Estos serían los componentes en Y. El resultado nos da 76.25. Ya teniendo nuestra tabla completa, pasamos al siguiente paso, que es el teorema de Pitágoras para sacar la magnitud. Tenemos la fórmula, ahora sustituiremos la suma de los componentes en X, que nos dio como resultado 79.46, al cuadrado, más la suma de los componentes en Y, que es igual a 76.25 al cuadrado. Siguiendo la fórmula, ponemos todo esto en nuestra calculadora y nos daría como resultado 110.12 en unidades de medida de newtons, ya que esta es una fuerza. Continuamos con nuestro problema sacando el ángulo resultante, el cual nos da la dirección. Siguiendo la fórmula, primero en la calculadora lo acomodamos de esta manera. Paréntesis y agregamos la suma de los componentes en Y, que es igual a 76.25. Luego, entre la suma de los componentes en X, que es igual a 79.46, y cerramos el paréntesis. Damos a igual y nuestro resultado, que sería 0.9596, lo sacamos con tangente inversa, lo que nos daría un resultado final de 43.81. Terminamos aquí el tema de la suma de vectores y continuamos con nuestra presentación pasando al tema del movimiento en una dimensión. Al hablar de movimiento en una dimensión, nos referimos al movimiento que tiene un cuerpo cuando su trayectoria es en una línea recta. También se le conoce como movimiento rectilíneo. De este existen dos tipos. Uno, que es el movimiento rectilíneo uniforme, que se conoce por sus siglas URM, es aquel en el que el cuerpo se mueve a velocidad y rapidez constantes. El otro, que conocemos como movimiento rectilíneo uniforme acelerado, sus siglas MRUA, que es aquel en el que el cuerpo se mueve en línea recta con aceleración constante. En este tema y para resolver problemas es muy importante saber qué significa cada una de las variables. Así que pasamos a identificarlas. Tenemos que XY significa posición inicial, XF significa posición final, VI significa velocidad inicial, VF significa velocidad final, A es lo que conocemos como aceleración y ese triángulo que se conoce como delta T es el intervalo en que transcurre en el cambio de posición. Ahora sí pasamos a conocer nuestro formulario que usaremos en un futuro. Conocemos la ecuación de la posición final, que sería posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado.
Nuestra segunda fórmula es la de la ecuación de la velocidad, que es velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Estas fórmulas siempre pueden despejarse dependiendo lo que busques en el problema que te hayan dado. Para practicar pasaremos a un problema en el cual nos cuentan que la ficha técnica del automóvil Golf GTI de la última generación establece que tiene una aceleración de 0 a 100 km por hora en 6.2 segundos. Llegamos a las preguntas que nos dicen: ¿cuál es la aceleración expresada en metros sobre segundo al cuadrado? Para sacar esto, primero tenemos que sacar nuestra velocidad, que serían metros sobre segundo. Multiplicamos 100 por 1000, que es lo que equivale a 1 metro. 100 por 1000, que es igual a 100.000. Luego, de horas a segundos, que sería 60 por 60, que es igual a 3600. Esto nos da un resultado de 100.000 entre 3600. Nos da la velocidad igual a 27.77 metros sobre segundos. Pero nuestra pregunta nos pide que lo expresemos en metros sobre segundo al cuadrado, por lo que utilizaremos una fórmula en la cual podemos medir al cuadrado, la cual es la fórmula de la aceleración, que es igual a velocidad sobre tiempo. Una vez que sacamos nuestra velocidad, que conocemos como 27.77 metros sobre segundo, expresándolo aquí, esta la dividiremos entre el tiempo que se nos da, que es 6.2 segundos. Que en resultados, tomando nuestra calculadora, nos dice que es igual a 4.47 metros sobre segundo al cuadrado. Así de fácil. Vamos a la siguiente pregunta, que nos dice: ¿cuál es la distancia que recorre el auto en el tiempo en el que acelera de 0 a 100 km por hora? Lo que haremos es utilizar la fórmula de la velocidad, que es igual a distancia sobre tiempo. La despejaremos haciendo que quede como distancia igual a velocidad por el tiempo. Así como en la pregunta anterior ya sacamos la velocidad, tenemos que es 27.77. Esta la multiplicaremos por el tiempo, que se nos da como 6.2 segundos. Nos da como resultado 172.174 metros. No es tan complicado. Así es como llegamos al final de esta presentación sobre la cinemática movimiento en una dimensión, donde nos especificamos en la suma de vectores y el movimiento rectilíneo uniforme. Espero que haya sido de gran ayuda esta presentación y muchas gracias por su atención.